Hola, muy buenas tardes. Gracias por participar, gracias por invitarnos la Obispo Colombre de ser parte a Eugenia Juan Cruz, y también, tengo el privilegio de poder compartir con dos amigos y dos referentes dentro de la temática, como es Luca Fada y como es Mauricio Pacini. La idea de esta charla hemos tratado de abordar, hacer como un ping-pong, un ida y vuelta, más allá que nos introdujo Augusto e Inés en todo lo que es la problemática a nivel de Argentina. Me parecía muy interesante poder extrapolar qué está sucediendo por algunos factores que suceden en México, como así también Brasil, que nosotros lo tomamos mucho como espejo para poder bajar muchas herramientas de manejo en nuestra zona. Entonces, inicialmente voy a tener un ida y vuelta con Lucas, el doctor Luca Fada pertenece al INECOL, él es especialista en todo lo que son modelos predictivos, una tecnología que está muy de moda y que empieza a cobrar mucha fuerza dentro del agro. Entonces le pedimos que nos cuente la situación de México y que también cómo esta herramienta tecnológica la podemos implementar en esta problemática del Albulus maidi y el achaparramiento. Así que bienvenido, Lucas, gracias por participar. Y vamos al ruedo directamente. Compartir pantalla, por favor. A ver, ¿cómo es? Este para pasar y este para volver. Ah, bueno. A ver, ahí mientras esperamos que se reproduzca la presentación, bueno, les quiero agradecer a todos, espero que sea de su agrado la presentación, y bueno, aprovecho para agradecer también a Preside la invitación a tan prestigioso congreso, ¿no? A ver si... Bueno, vamos a... Hola, dame sonido, por favor. Para que no perdamos tiempos, una de las preguntas, Lucas, que inquieta muchísimo es respecto de saber, que creo que Inés nos dio el pie justamente con avena, es saber si verdaderamente el Albulus maidi en nuestra zona se está comportando como monófago, pero qué sucede en otros lugares donde verdaderamente tiene un grupo, ¿no? O sea, se comporta en México como monófago, oligófago, y cuál es el estatus fitosanitario que tiene hoy México. Bueno, aquí me parecía muy preciso comentarles un poco cuál es el contexto de México con respecto al cultivo de maíz. Para México el cultivo realmente significa una importancia que tiene ya ancestralmente y tiene una influencia muy grande en la concepción sociocultural, política y económica del país, al punto tal que este cultivo aporta más del 60% de las calorías consumidas para la población mexicana. Esto a raíz de que desde ya hace mucho tiempo las comunidades mesoamericanas han encontrado la forma de nixtamalizar, digamos, el proceso del maíz para el consumo humano, el cual es un proceso en el cual se cuece el maíz, se le agrega cal culinaria, y de esta manera se generan las masas que son la típica comida mexicana, ¿no? En el contexto productivo, el maíz representa para el país, es el séptimo productor mundial, abarcando aproximadamente 8 millones de hectáreas con la siembra de cultivo y un promedio de más o menos 4 toneladas por hectárea de productividad, ¿no? Sin embargo, es muy importante rescatar que el 95% del maíz de elote que se consume es maíz blanco, ¿no? Esto ya van a ver por qué es la importancia que les menciono y qué tiene que ver con la plaga. Y solamente el 5% del maíz amarillo, entre los que entran los transgénicos, por ejemplo, está destinado para la industria o para el consumo animal. Entonces, en relación, digamos, con la producción argentina, el maíz mexicano también se hace en secano, es decir, depende la mayoría de la superficie de la presencia de lluvia para poderse producir. Y una diferencia muy importante es que alrededor de 3 millones de pequeños productores son los que producen el maíz, ¿no? Esto estamos hablando de productores que tienen una superficie menor a 5 hectáreas, ¿no? La importancia
del desarrollo del germoplasma de maíz. Como saben, hay antecedentes que muestran que se lo domesticó en esta área. Tiene que ver con que existen 7 grupos raciales de maíz, de las 7 grupos raciales, a ver si los muestro, que son los que se destacan ahí en las coloraciones en la presentación, de las cuales 64 razas se encuentran involucradas. Aquí, como ven en los mapas, se trata de resumir un poco cuál es la distribución de estos maíces. Esto tiene que ver mucho con la variabilidad genética que hay y la representatividad que esto tiene para los maíces, ¿no? Básicamente, mucho del desarrollo de maíz que se hace lo hacen las instituciones nacionales justamente para tratar de preservar este germoplasma, y hay desarrollos locales que permiten adaptar esta genética nativa a cada una de las regiones agroecológicas. Esto un poco para mostrarle cómo los antecesores, digamos, del maíz se distribuyen en el país, donde principalmente se sitúan en la región del centro, que es donde se ha desarrollado el cultivo, ¿no? Audio, por favor. Creo que es interesante porque en el caso de tener ustedes que tienen el teosinte y tantos antecesores, termina siendo el germoplasma un elemento estratégico, que ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante seguramente, Lucas, dentro de lo que es el manejo, ¿no?, del cultivo. Otra de las preguntas como que inquietan es el tema, sobre todo en la red nacional nuestro, que empiezan a caer muchas chicharritas y decimos todo es Dálvulus, o si verdaderamente sabemos que hay una prevalencia sobre el género Dálvulus, pero en realidad en México, y ya lo vamos a discutir un poco con Mauricio, en realidad hay un complejo de cicadélido, ¿no?, de chicharrita. ¿Podés contarnos un poco respecto a eso por una parte? Y lo otro que también me gustaría, que bien lo presentó Augusto, es el efecto de helada, o sea, cómo el clima en este caso es un modelador de la dinámica poblacional de Dálvulus maidi. Respondiendo un poco a la pregunta que tiene que ver con los géneros, ¿no? En México se conocen entre 12 y 13 géneros de Dálvulus. Las que les coloco en imagen son quizás las especies de mayor relevancia o las que más se han estudiado, de las cuales obviamente las más importantes son Dálvulus elimatus y Dálvulus maidi. Dálvulus elimatus es la chicharrita mexicana, digamos, del maíz, y bueno, Dálvulus maidi ya todos la conocemos. Este género tiene la particularidad de que se encuentra en un gradiente altitudinal muy alto, que va desde el nivel del mar hasta reportes que lo citan a 3.200 metros de altitud, y esto es muy importante porque esta zona donde se concentra la distribución de Dálvulus está asociada a una región en México geográfica de mucha importancia, porque hay 2 cadenas montañosas que la atraviesan lateralmente, que son la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, donde se desarrolló este cultivo en la antigüedad, y además tiene un eje neovolcánico transversal que lo atraviesa. Entonces hay zonas montañosas de mucha importancia y hacen mucho al manejo y a la respuesta un poco de lo que vamos ahí encontrando en las heladas con respecto a estas especies. Además, en el género se sabe que hay algunas de estas especies que tienen la capacidad para alimentarse no solo del maíz, sino de otras especies emparentadas, entre las que destacan Sea perennis, que es una pastura que se la encuentra a lo largo de todo el ciclo del cultivo, y además hay otra pastura que se llama Tripsacum dactyloides, ¿no? Hay reportes de Dálvulus que yo me pareció interesante mencionarlas aquí, que se las ha capturado. Con esto no quiero decir que se alimenten, pero sí pueden fungir como un refugio en el cual las Dálvulus pueden estar, ¿no? Entonces ahí yo adicionaría por ahí, se hace mucha mención del maíz guacho, pero también las malezas tienen un rol, yo creo, importante en la dinámica de aparición, sobre todo desde cabecera, porque como decía Inés en la charla anterior, se ha visto que la chicharra puede aumentar su tiempo de vida en estados invernales con solo la ingesta de agua libre, ¿no? Entonces, esta agua libre puede encontrarse en las malezas, entonces hago una mención al respecto. Pero bueno, como digo, no estoy diciendo que se alimente, sino que pueden servir como refugio. Y bueno, alcanzando ya las 2 especies más importantes, que son la chicharrita mexicana y Dálvulus maidi, estas
Dos son importantes justamente porque transmiten tres enfermedades que son realmente importantes, en donde se han registrado pérdidas que pueden llegar, digamos, hasta el 100%. Y en el caso de la chicharrita mexicana, aquí como le coloco en la gráfica, es muy interesante mencionarlo porque en general la distribución altitudinal, no digo que sea exclusivamente así lo que sucede, la distribución de esta helimato sucede por encima de los 1000 metros. Y en el mapa de abajo yo le pongo un mapa de relieve para que vean que la zona rojiza, amarronada, ya se encuentra por encima de 1000 metros, ¿no? Entonces eso nos va dando una pauta de a dónde está la chicharrita mexicana y a dónde está Dalbolus maidi, que realmente prefiere condiciones ambientales mucho más tropicales en el caso de México. Y bueno, y que Dalbolus además Helimatus puede alimentarse de otros cultivos a diferencia de Dalbolus maidi, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya yéndonos un poco más a Dalbolus maidi y hablando de que se distribuye sobre las áreas tropicales, ya desde hace bastante tiempo el CIMMYT y diversos programas regionales que existen han ido desarrollando genética para combatir el problema de achaparramiento sobre todo en esas zonas tropicales que son las que tienen condiciones ambientales, pero además sucede mucho esto que sucede aquí de siembras escalonadas, ¿no? Que también implica un proceso. Entonces, además de estos entes y otros entes nacionales como el INIFAP o la Universidad Antonio Narro, que han desarrollado para cada una de sus ecorregiones, habla mucho de lo que ha sido el desarrollo y de la importancia genética que implica para México. Aquí yo hago énfasis en diversas variedades que tienen su importancia y su desarrollo sobre las áreas tropicales, y fíjense cómo a modo de ejemplo han sido herramientas realmente eficaces desarrolladas para todo el estado de Veracruz, que es el estado que abarca todo el Golfo de México, y para Yucatán, en donde híbridos como el H520, por ejemplo, puede llegar hasta un rendimiento de 8 toneladas con presencia de chicharrita. Y hay otros, que son los cuadros, hay otros germoplasmas que obviamente no alcanzan rendimientos tan potenciales, pero han servido para nutrir al mejoramiento genético del maíz, que son, ¿no?, los híbridos CML y muchos de los LT, que son los desarrollados allá por el INIFAP hace mucho tiempo. Pero fíjense en este cuadro, lo interesante es que hay algunos híbridos de maíz que tienen índice de achaparramiento del 0%, ¿no? Y otra cosa muy importante es que haya presencia de la enfermedad, que un híbrido tenga 0% versus otro que sea el 30%, no garantiza que el híbrido de 0 rinda más, ¿no? También hay una resistencia fisiológica propia del maíz. Lo cual es muy interesante porque esta coevolución que ha habido entre los géneros de Dalbolus, los maíces que existen y la situación de los productores que existen ha generado también la evolución de otros organismos asociados, como son los parasitoides, de los cuales Anagrus y Paracentrovia son quizás los más frecuentes de encontrar. Son parasitoides de huevo, pueden alcanzar hasta un 40% de control. Y hay otro Gonatropus bartleti que hasta la fecha no hay reportes de que este se registre en Argentina. Creo que los otros dos puede que estén en Brasil y en Argentina, ¿no? Entonces, esto tiene que ver la genética y la coevolución también mucho con la respuesta de defensa. Estos experimentos de interacción planta-artrópodo son muy estudiados. Hay muchas hipótesis y, bueno, muchos experimentos que demuestran que sí, que efectivamente cuando se produce el daño de una chicharrita, en este caso, se generan volátiles que atraen a los parasitoides, ¿no? Entonces se mide mucho eso. Y eso tiene mucho que ver, bueno, hay muchas menciones de que a veces el manipuleo y la domesticación y muchas de las cosas pueden inhibir, ¿no?, esa liberación que en este caso sería una gran ayuda para el cultivo. Creo que lo interesante, Lucas, es que algo que nos inquieta, por lo menos en Argentina, es el tema de lograr tolerancia pero perder alto potencial.
Entonces, ver la imagen tuya es muy esperanzador, sobre todo para los breeding, porque significa que sí podemos tener altos potenciales y no resignar que muchas veces la transición que estamos viviendo ahora de 5.000 kilos o 6.000 kilos versus la tolerancia. O sea, es como que usted tiene eso y me gustaría remarcarlo, sobre todo el manejo ese, que se apoya en un pilar fundamental como el germoplasma y quizá no como la foto que ya va a presentar Mauricio o la nuestra, que si bien Augusto dijo que es la punta de la pirámide, quizá la parte química es la de menor incidencia, ¿no?, en ustedes. Exacto, yo quizás para los que estuvieron en el caso de México a la pirámide de Augusto le agregaría una base, ¿no?, que sería justamente este germoplasma nativo, que es muy importante, y de hecho el contexto productivo de los sectores donde se siembra mucho maíz emplea mucho insecticida organofosforado. O sea, ¿qué es lo que pasa? En general, la dinámica de Dálvulus sucede mucho más tarde de lo que ha sucedido aquí en Argentina, y termina siendo, en el caso de que se supere el nivel de daño económico después que la plaga ha sido capaz de transgredir esa resistencia varietal, digamos, entre comillas, realizar las aplicaciones químicas, ¿no? Entonces, un poco viene de ese lado. El herramienta químico termina siendo un complemento, más allá de que realmente son productos, bueno, como muy tradicionales y muy fuertes, pero que solamente se aplican en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, creo que es lo que, o por lo menos es algo muy novedoso y está de moda hoy los modelos predictivos, no solamente en la parte de ciencia, sino también para las empresas. Mi pregunta puntual es, presentando lo que ayer se hizo el lanzamiento oficial de la red, es cómo nosotros de alguna manera podemos implementar o contarnos experiencia, si a partir de un modelo de simulación podemos potenciar un sistema de alerta y cómo lo haríamos nosotros en nuestra red nacional. Obviamente estamos caminando o gateando los primeros pasos, visualizando un futuro, ¿no? Cómo a partir de datos de dinámica podemos incorporar otras cosas. Bueno, este tema realmente muy interesante, ha formado parte de todo lo que es mi tesis de doctorado. Me parecía oportuno explicar un poco cómo trabajan estos modelos de manera sencilla para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos avanzando. Ahí ven un cuadro que se llama el diagrama BAM, con unos círculos. Básicamente, con ese cuadro lo que nosotros intentamos explicar es que para que una especie suceda en un determinado lugar depende de condiciones abióticas, bióticas y de movilidad. Existen dos tipos de modelos que se emplean comúnmente, que son los modelos correlativos y otros que se llaman modelos mecanicistas o basados en procesos. En el caso de los modelos correlativos, básicamente las técnicas trabajan empleando información georreferenciada con capas ambientales, y los algoritmos matemáticos realizan, que dependen, pueden ser diversos, hay algunos que son regresiones lineales, bueno, en fin, un montón, hay elipsoides de volumen mínimo, etcétera, para calcular. Lo que intentan hacer es capturar de esa georreferencia información ambiental idéntica o similar, y a esa información ambiental proyectarla en la geografía para encontrar sitios idóneos donde podría establecerse la plaga o ya estar establecida en el caso de que sea, por ejemplo, una plaga nueva y que nosotros no la hayamos detectado. Y después hay otras aproximaciones mucho más finas, pero que necesitan mucha más información, que empleen interacciones bióticas, que es algo muy difícil de estimar, y informaciones de movilidad como dispersión, ya sea de vuelo, de caminata, del hombre, lo que fuera, que emplean ecuaciones matemáticas para tratar de hacer predicciones, ¿no? Pero como tal, o sea, son más precisas, pero necesitan insumos más, digamos, más profundos, más detallados y capacidades computacionales mucho más grandes. Entonces aquí lo que les quiero mostrar, que lo hemos hecho nosotros para Melanagromyces hojae, ha sido una plaga que se ha detectado en Argentina en la campaña 2019-2020, pero que ya les voy a ir contando cuál es la relación que podría tener con Dálvulus y cómo se podrían utilizar estos modelos. Esta plaga ha empezado a causar daños en soja en la campaña que les mencioné, sobre todo en la zona de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.
Entonces empezamos a ver esta problemática y ya teníamos los puntos, o sea, la georreferencia, que muchas veces es lo que es difícil de conseguir, y teníamos los especialistas que eran capaces de identificar taxonómicamente, porque realmente en este caso era un problema muy grande. Y ante ese problema, las herramientas de modelado nos podían permitir saber hasta dónde podría llegar o ya estar instalada, porque como era un monitoreo muy especializado, no éramos capaces de identificar esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos como información ambiental, utilizamos imágenes satelitales del periodo agosto 2019, que es la campaña invernal de garbanzo, donde estaba el puente verde que ayudaba a que esta plaga prospere en el verano, y junio de 2020 para capturar temporalmente, o sea, esas condiciones de temperatura que son las que a nosotros nos interesaban, ¿no? Y después usamos variables bioclimáticas, que son capas ambientales que usan promedio de rango de años como dos fuentes de información para evaluar. Básicamente lo que se observa, lo que se puede observar, se lo represento ahí en este esquema, en el cual no vamos a entrar en detalle, pero sí es importante ver que que esto tiene una resolución de 1 kilómetro, o puede ser más o puede ser menos en función del producto que yo utilice para generar estos modelos. Este trabajo lo publicamos a inicio de 2023, y a finales de 2023, en áreas sobre las que nosotros habíamos predicho que podía estar la especie, llegó el primer informe para Uruguay. Entonces es algo muy alentador para decir que estas herramientas podrían contribuirnos de gran manera a nosotros, ¿no? Esto un poco, bueno, más detalle de lo que se puede ver para Argentina. A ver. Aprovechando esta información y en agradecimiento al CREA, al doctor Casado y a la doctora Fabiola Malacarne, hemos aprovechado esta información ambiental y lo que se pretendía hacer era, CREA tenía una red de detección de Spodoptera frugiperda, que bueno, es como tal, siempre ha sido la plaga clásica, la más importante del maíz. Entonces lo que queríamos era, a ver, ya tenemos la información ambiental, porque realmente la depuración de datos de imágenes satelitales lleva mucho tiempo. Veamos, hagamos una proyección del 2019 al 2020 para ver qué pasa con Spodoptera frugiperda en esos sitios donde los refugios superaron el umbral del 20%, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? A ver, identificame, veamos dónde podemos focalizar esfuerzos de manejo o dónde tenemos que tener precauciones en zona, lo cual es muy importante porque es muy común decir, no, Spodoptera frugiperda está en todo el NOA, por decir, ¿no? No es lo mismo decir eso a tener una idea mucho más acabada de decir límites, ¿no? Parece sencillo, pero no lo es, y eso nos ahorraría mucho tiempo. Entonces, básicamente aquí lo que les quería transmitir es que se pueden categorizar esos datos, se los pueden filtrar en función de la pregunta que nosotros queremos responder y generar modelos para decir, por ejemplo, no sé, en la zona de Santa Fe estamos hablando de una zona roja, en la zona de, no sé, sur de Buenos Aires una zona verde y así, y amarilleo, e incluso se pueden encima de estos modelos y empezar a hipotetizar cosas para tratar de identificar estas cuestiones, ¿no? Y finalmente, muy rápido, les voy a mostrar un modelo de simulación que hemos hecho nosotros, en el cual incluimos información fisiológica para un escarabajo que transmite una enfermedad muy grave, que ha sido en Estados Unidos, mató más de 500 millones de árboles de cultivos nativos y se ha adaptado al aguacate. El aguacate en México es el principal producto de exportación. Entonces, básicamente lo que hicimos era tratar de construir esto, ¿no? Hacer estudio de laboratorio. En el paso 2 hemos ajustado una curva de crecimiento en función de datos fisiológicos del laboratorio, y esa fórmula nosotros la calculamos en la grilla ambiental. La grilla ambiental tiene en cada cuadrícula una información específica que sirve para reemplazar el dato T, que en este caso es el que está en la fórmula, y tener una tasa de crecimiento final para saber a dónde la especie puede crecer más o menos, y a eso se le puede incluir dinámicas de movimiento, de cómo se trasladan las especies, para tratar de ver rutas de invasión, que en este caso era lo que a nosotros nos preocupaba porque esta especie todavía no está en México. Entonces vos podés hacer simulaciones
a ver, ahí está. Vos podés hacer simulaciones de diversos sitios para tratar de ver a dónde hacer foco, y en este caso, por ejemplo, destacaba el centro mexicano, el Pacífico mexicano y el Golfo de México como los sitios más importantes donde nosotros deberíamos hacer foco de estudio, ¿no? Buenísimo. Creo que en el tema de modelado justo son casos nuestro argentino. Me parece que había predicho una zona de Uruguay que iba a tener la primera detección importante. También el tema del norte de Santa Fe, y hay mucha gente amiga acá de San Justo, que yo con cariño le llamo la puerta del infierno, porque todos los problemas de entomología sucedieron ahí, quiebre de víptera, quiebre de tecnologías CRI, fuerte presión de Dalvulus maidi, que sea zona roja es como que un indicativo y lo ves como una muy buena herramienta de apoyo. Pero bajarlo a algo, quizás no tantos modelos matemáticos, sino también imágenes satelitales, que quizá el común del productor, ¿cómo podría ser también esa herramienta que me parece que estuviste trabajando y tener cosas interesantes para contarnos? Estuvimos trabajando, aprovechando, ¿no?, la información generada con la estación experimental para tratar de ver cuál es el comportamiento cuando hacemos un monitoreo y qué es lo que está viendo una imagen satelital, ¿no? Aquí, a ver, la idea es que a la izquierda está lo que ve el ojo humano y a la derecha está lo que ve el satélite, que como todos sabemos tiene sensores que son mucho más sensibles a la percepción. Entonces, en este caso, lo que queremos ver es índices de clorosis que estarían representadas por la manifestación del síntoma de la enfermedad. Y básicamente lo que quiero hacer con esto es tratar de ver qué pasa a la izquierda en fecha y en el satélite encontrar una imagen que esté vinculado, relacionada a esa fecha para tratar de ver cómo va avanzando la enfermedad, ¿no? Entonces, a la izquierda tienen el 14 del 3, 438 individuos, han colectado los chicos en un lote de San Agustín y nos fuimos con un índice NDVI a ver qué es lo que sucede. Ahí se ve que hay un recuadrito más clarito, eso no es infección, es una fecha de siembra más atrás porque hay 2 macroparcelas ahí. Entonces, seguimos con el 27 del 3, fíjense, hay 1000 chicharritas ya en la imagen satelital. Esto es Sentinel a 10 metros de resolución, esto es calculado con Google Earth Engine, son recursos de acceso gratuito, o sea, es importante rescatar eso. Fíjense que ya el 27 empiezan a manifestarse algunos síntomas y ya para el 16 del 4, cuando nosotros tenemos 2400 chicharritas, la situación se empieza a tornar complicada. El satélite ya percibe estas cuestiones y bueno, ni hablar para el 21 de abril, ¿no?, cuando ya justo la dinámica cae, pero bueno, la enfermedad progresa, ¿no? Nos lleva, como sabemos, esta dinámica del insecto, sino que esto se va acumulando. Sin embargo, aquí quería destacar, este es un índice muy utilizado, todo el mundo lo usa, ¿no? Entonces yo me puse a explorar a ver si en estas situaciones, fíjense, del 27 al 16 pasa de estar verde a estar rojo, ¿no? Ahí hay un punto de inflexión que nosotros tenemos que tratar de descubrirlo, y eso es lo que estábamos tratando de explorar para tratar de ver si hay alguna acción de manejo en la que podamos usar. Entonces me empecé a meter un poco más, a explorar otros índices para detectar si hay algún índice que sea más sensible. Fíjense para el 27 del 3 cómo NDVI no es capaz de predecir lo que sí produce, no predecir, detectar lo que sí detecta otro índice que es el GCBI, en donde yo ya empiezo a ver en las cabeceras cómo empiezo a tener problemas, ¿no? Ni habla del 16 del 4, cuando NDVI todavía está ahí acomodándose, aquí ya es clarito que la infección ha alcanzado a todo el lote. Entonces, esta es la película que tenemos cuando tenemos un índice que tiene mucha más resolución. Fíjense que yo ya el 12 del 3 estoy en condiciones de decir que ya tengo la cabecera afectada en este caso, ¿no? Algo que no es menor y es complementario a este monitoreo de trampas amarillas que mencionaba Augusto, y son cosas que, bueno, hoy tenemos la tecnología de los drones. El que tiene drone y tiene una cámara multiespectral puede hacer, ¿no?, un monitoreo de cabecera y empezar a comparar y empezar a ver desde otra perspectiva qué es lo que va pasando. Ahora habría que ver cómo sigue este tema de manejo, ¿no?
Este otro lote que hicieron los chicos, aquí ya directamente le pongo el índice, entre comillas, más eficiente a la izquierda, el NDVI a la derecha, y fíjense cómo va el progreso de la enfermedad. El 2 de marzo ese lote está verdecito, el 12 de marzo empieza a amarillarse esa cabecera, y el 27 de marzo ya la cabecera está comprometida, y el 16 de marzo, luego de que encima ha habido un suceso abiótico de estrés térmico muy importante, ya el lote queda prácticamente diezmado, ¿no? Creo que ahí lo interesante, Lucas, es no llegar al tema de pérdida de biomasa, ¿no? Y que el cultivo ya se lo veía senescente, que la imagen estaba rojo, sino a partir del monitoreo que fue muy enfático a Augusto y se le consultó respecto a los valores, y poder utilizar este tipo de índices que son muy prematuros y me permite poder tomar decisiones, hacer foco en el monitoreo, hacer foco en cabecera. Creo que es algo que lo tenemos que tratar de incorporar. Bueno, vamos a pasar, digamos, terminado después de ver el espacio de preguntas, están los QR para que le hagan respectivamente al final a Lucas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de promocionarlo al curso de entomología, el congreso de entomología, que va a ser el año que viene justamente en la sede que somos nosotros de Tucumán, así que están todos invitados a participar. Y un poco para darle el pie al doctor Mauricio Pasini, que tenemos una relación muy cercana, en realidad fue un consultor muy directo del obispo Colombre, todo lo que fue el año pasado cuando empezamos a tener vinculaciones en nuestro proyecto con el grupo CREA, y sobre todo dándonos soluciones o respuestas cuando no encontrábamos que los plasmamos a gusto con respecto al tema de los insecticidas foliares. Pero como para darle un puntapié a Mauricio, que ya se conecta, nosotros nos une un destino muy fuerte con Brasil. Y lo vimos históricamente cuando vemos sus corrientes de viento predominante, empezamos a entender un poco la película de por qué estamos unidos. Y por qué también muchas veces la gente de la zona centro, zona núcleo, está muy expectante qué va a pasar en el NOA y el NEA con respecto a Dalbolus maidi. Porque hay una analogía similar, ¿no? O sea, fíjense, todos los sucesos de apariciones, de field record, de primeros registros o quiebre de resistencia, siempre pasaron en Brasil y después terminaron en Argentina, ¿no? Entonces, la pregunta de la crisis de ellos 2016, 2017 en Brasil y la nuestra que fue 23, 24, y le doy pase directamente a Mauricio para que él pueda contextualizar esa situación y que nos pueda de alguna manera transmitir cómo fue su avance después de 6 años. Así que le damos el pase a Mauricio, por favor. Tudo bem, Alejandro? Prazer estar com vocês nesse painel, com você e com o Lucas. Espero que vocês me escutem bem. O meu objetivo aqui é a gente contribuir um pouco com aquilo que a gente vem aprendendo nesses últimos anos com o manejo de Dalbolus e passar aqui para vocês um pouco das experiências que a gente vem tendo no manejo, seja no Brasil ou no Paraguai, que são os locais que a gente tem atuado no manejo de Dalbolus. Só vou discordar uma coisa, Alejandro, não é só coisas ruins que vem do Brasil. A gente não está só, brincadeira à parte com todo mundo, mas a gente não está exportando pragas. Vamos tentar, então, já que a gente exportou algumas Dalbolus para vocês, a gente vai tentar, de alguma maneira aqui, contribuir com vocês nesse manejo, e já parabenizo o Lucas pela excelente explanação e essa importância do trabalho dele com essa parte de modelos ali vinculados a esses insetos, que, querendo ou não, isso ajuda nós a ter uma previsão daquilo que vai acontecer. Eu vou tentar ser objetivo, um português claro, bem devagar, para que todo mundo possa compreender, e se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição. Bom, eu sou Maurício Pasini, eu atuo na área de entomologia já há 20 anos, em Dalbolus maidi nos últimos 8 anos a gente vem se dedicando a manejar com esse inseto, e inicialmente eu quero trazer para vocês um mapa do nosso grande desafio que a gente tem hoje
a nível de Brasil e Paraguai. E necessariamente não é só Dálbulos, mas sim devido a gente estar em latitudes menores que a Argentina, a nossa diversidade de insetos ela é muito grande, ou seja, você tem várias espécies aqui que acontecem em altas infestações, mas outro cenário que nos desafia é essa constante sucessão de cultivos que a gente tem, e aí passa que praticamente todo ano a gente tem a presença de alimento para que esses insetos eles possam se estabelecer e eles possam vir a gerar os impactos econômicos. Então, o primeiro detalhe que a gente traz para vocês é essa nossa dificuldade que a gente tem em todo ano fornecer alimento para esses insetos, e no caso de Dálbulos, a gente tem visualizado que ela tem utilizado dessas outras plantas para se hospedar, para se abrigar, e da implantação da cultura do milho, da germinação dessa planta, da emergência, passa a acontecer na cultura do milho. Quando a gente fala em Dálbulos, algumas estratégias de manejo elas têm que estar muito claras. E a primeira estratégia que a gente tem que ter no manejo dela é eliminar milho guacho, eliminar milho voluntário. Nessas plantas de milho voluntário, na entre-safra de milho, Dálbulos encontra aqui um local para ela se hospedar e um local que muitas vezes aqui ela já se reproduz. E se essa Dálbulos que foi até essa planta voluntária estiver contaminada, ela já vai estar fazendo com que as próximas gerações ou os descendentes dessa Dálbulos adquirem esses agentes patogênicos e já da implantação da próxima cultura do milho, passa dessa planta para infestar. Então, a primeira dica que a gente dá, eliminem plantas de milho voluntário. Em qualquer ambiente, isso já ajuda a baixar a infestação e baixar o nível da população infectiva nesse ambiente. Segunda situação, talvez trave um pouco o vídeo, mas aqui a gente tem uma imagem do que é uma alta infestação de Dálbulos. E isso daqui decorre do quê? Decorre de você implantar necessariamente áreas de milho em ambientes onde que você já tem planta de milho estabelecida. Ou seja, no ambiente, sempre que for semear milho, cultivar milho, evitem cultivá-lo próximo de áreas onde que já tem a presença da planta de milho. Porque quando esse milho que já estava na área ficar pronto para a colheita, a Dálbulos que está nesse milho vai migrar para essas áreas de milho mais novos. Lembrem-se que a planta de milho, quando estiver necessariamente no pendoamento, o adulto de Dálbulos, ele não gosta de ficar nessa planta. Ele migra para plantas de milhos menores, milhos que estão ainda em desenvolvimento vegetativo. O nosso manejo hoje de Dálbulos, ele é muito simples. Se vocês estiverem no ambiente e em 20 plantas vocês encontrar uma Dálbulos, nós sugerimos a tomada de decisão, ou seja, nós sugerimos a aplicação. É praticamente presença ou ausência para a aplicação desse inseto, ou seja, nós trabalhamos com baixa densidade populacional. E aí vem um detalhe importante. Sempre que vocês forem executar o monitoramento de Dálbulos, cuidem população migrante, ou seja, a população que está migrando para a lavoura, e se destaca pela presença de adultos, e a população estabelecida. Qual que é a população estabelecida? Já são indivíduos
decorrentes da reprodução de dálbulos na área de milho. Geralmente, esses indivíduos, eles ficam na face inferior, ou seja, na face inferior das folhas de milho, e nesses locais, a dálbulos, ela já começa a efetuar a sua oviposição, a sua deposição de ovo, que é uma deposição de ovos endofítica, ou seja, dentro da folha, como vocês podem verificar aqui pelas imagens. Então, voltando, no monitoramento, no monitoreio da dálbulos, sempre cuidem população migrante, que são os adultos infectivos que entram para dentro da lavoura, e a população estabelecida, que é o reflexo da reprodução dessa dálbulos já na lavoura. Em poucos dias após a colocação do ovo dessa dálbulos na folha de milho, começam a emergir dessas folhas dálbulos maides. E aqui vocês podem verificar da presença de ninfas. E aqui é o nosso outro problema decorrente dela. Voltando, no manejo de dálbulos maides, o primeiro fator é eliminar a planta voluntária. O segundo fator é buscar selecionar híbridos para aqueles ambientes que há população de dálbulos tolerantes ao complexo de enfesamento. Mas o terceiro fator fundamental é manter a população baixa dela, porque além de ser um vetor de agentes patogênicos, dálbulos maides também têm a capacidade de se reproduzir em áreas de milho. Quando forem monitorar, lembrem-se, cuidem áreas de bordadura e cuidem áreas no centro da lavoura. O fluxo de dálbulos é sempre da borda para o centro da lavoura. E muitas vezes não vai precisar fazer manejo em área total. Basta fazer um manejo de bordadura e conter o avanço populacional dela. A partir de uma dálbulos por planta, a gente já começa a ter altas infestações. E em altas infestações, o que é importante é reduzir o intervalo entre as aplicações, de 12 ou 14 dias para 6 dias. Ou seja, para a gente fazer entradas e reentradas de maneira mais curta, visando sim a redução populacional de dálbulos. Em altas infestações, como vocês podem verificar aqui, já não há mais o que fazer e muitas vezes o melhor é eliminar as plantas de milho e buscar um outro cultivo. Quando for executar as aplicações para dálbulo, no manejo dela, busquem sempre momentos onde que ela está mais estática, ou seja, assim como vocês podem verificar, seja adultos, seja ninfas. Cuidem, porque muitas vezes nós acreditamos que baixas temperaturas vão eliminar dálbulos. E aqui você tem uma dálbulos numa situação de baixa temperatura. Ou seja, aqui ela está congelada, mas 2 horas depois, a gente foi e filmou essa dálbulos, necessariamente voltando a seu estado normal com o retorno da radiação solar. Então, temperaturas baixas dificilmente irão eliminar as populações de dálbulos maides. Por fim, tomem a decisão sempre na escolha de híbridos. Híbrido é fundamental para quê? Para a gente evitar questão de impactos decorrentes dos enfesamentos. O que é um híbrido sensível? É isto daqui. Isto é um híbrido sensível. Isto é um híbrido sensível. Então, busquem nos ambientes que vocês têm populações elevadas de dálbulos, trabalhar com híbridos tolerantes. Isso é fundamental para a gente evitar esses prejuízos decorrentes de enfesamento. Mas, lembrem-se que se você buscar um híbrido tolerante e deixar elevar a população de dálbulos, muitas vezes ele também pode sofrer muito. Então, cabe a nós a manter a população baixa e evitar não somente impactos decorrentes de enfesamento, mas também os danos
diretos da Dalbus. E aí, a representação disso, ela está muito nesse ciclo. Lembrem-se, você vai implantar o milho, a planta vai iniciar o seu desenvolvimento, você vai ter a migração. E aqui é um momento muito importante para a transmissão de agentes patogênicos. Depois, vocês vão ter um período de reprodução dessa Dalbus em áreas de milho, e depois disso, você tem o estabelecimento dela nessas plantas. Nesse período aqui, principalmente após o florescimento, lembrem-se, Dalbulus gosta de ficar nas plantas do terço médio para inferior do dossel vegetativo. Isso daqui é 30%, essas folhas, é 30% do potencial produtivo. A Dalbulus ali, o que ela faz? Ela vai ali, ela vai se alimentar, ela vai estar se alimentando dessas plantas aqui, e o mais importante é isso daqui, ó. Ou seja, após a alimentação, a Dalbulus excreta substâncias adocicadas, açúcares, e esses açúcares aqui, com o tempo, formam fumagina. E aí, quando você tem a formação de fumagina, muitas vezes, os impactos diretos, eles também são muito expressivos. E aqui, para vocês terem uma noção dessa importância, a gente tem a diferença de uma planta com dano direto, decorrente de Dalbulus, e aqui uma planta normal, sem dano direto. O detalhe do dano direto de Dalbulus está na massa do grão, no peso desse grão de milho. E isso passa a ser muito expressivo na produtividade. Dicas de manejo. Primeiro, antes de implantar milho, lembrem-se dessas placas ou armadilhas de coloração amarela. Isso daqui é fundamental para a gente iniciar o nosso monitoramento. Lembrem-se, após a emergência do milho, entre a placa amarela e a planta de milho, Dalbulus prefere a planta de milho. Tá bem? Dito isso, ela passa a se reproduzir. E aí você pode trabalhar com indutores de resistência para tornar essa planta menos atrativa a Dalbulus maides. Essa Dalbulus, ela se reproduz muitas vezes nos ambientes. E ao se reproduzir nesses ambientes, lembrem-se que vocês podem trabalhar com alguns nutrientes. E esses nutrientes auxiliam a diminuir a taxa reprodutiva, até pela característica que eles vão induzir a essa planta. Quando em forma de ninfa, essa Dalbulus no seu desenvolvimento, a gente pode trabalhar com alguns produtos com ação sobre a fisiologia do inseto, que auxiliam a justamente diminuir a taxa reprodutiva e o desenvolvimento dessa Dalbulus também. Já quando adulto, o mais importante e muito bem representado, hoje, a nível Brasil, a gente ainda trabalha com a espécie Dalbulus maides, mas a gente já acredita que há outras espécies de Dalbulus acontecendo, ou possivelmente alguns biótipos de Dalbulus acontecendo, devido à grande quantidade de ambientes que ela está inserida. No manejo de Dalbulus, lembrem-se de tudo isso. Primeiro, híbrido de milho. Segundo, nutrição de plantas. Trabalhem sempre no início da infestação, e sempre que vocês forem fazer uma aplicação de produtos para Dalbulus, busquem sempre trabalhar em momentos de temperatura amena. Particularmente, em minhas recomendações, eu gosto de trabalhar à noite. À noite é um bom momento para a gente ser mais efetivo para Dalbulus. Entre os produtos que a gente testa, a gente gosta de trabalhar por séries históricas. Aqui é um resumo de 5 anos de pesquisa, onde a gente foi agregando os produtos de acordo com as eficiências que a gente obteve em nossos ensaios. E a gente dividiu as ferramentas em ferramentas que entregam de 60% a 65% de eficiência e ferramentas ou princípios ativos que vão entregar de 65% a 70%
de eficiência. Contudo, aqui são ferramentas químicas. Lembrem-se das ferramentas biológicas, fungos entomopatogênicos. Hoje, no meu posicionamento, são pelo menos 2 entradas que a gente tem trabalhado com fungos entomopatogênicos. Fungos entomopatogênicos auxiliam muito a suplementar o manejo já feito pela ferramenta química. São pelo menos 2 entradas. A primeira no V4, estádio V4 ou no V6. A segunda entrada no estádio V8 ou estádio V10. E para produtores que trabalham com 3 entradas de ferramenta biológica, a gente tem trabalhado uma entrada pós a fase reprodutiva ou ao florescimento da cultura do milho. Então, voltando, há muitas ferramentas, elas vão entregar hoje, dificilmente você vai ter uma ferramenta, um produto que vai entregar mais que 75% de eficiência para adalbos. Por quê? Há uma dificuldade no alvo, há uma dificuldade em nós conseguir ser efetivos para esse inseto. Voltando, aqui é muito simples. É a importância que a gente tem de controlar esse inseto. Aqui, o manejo sem inseticida. Aqui, um manejo com inseticida. Ou seja, hoje, trabalhar manejo para adalbos é pelo menos de 50% a 60% do potencial produtivo da cultura do milho naqueles ambientes onde ela está presente. Pois, mesmo você tendo o melhor híbrido, você tendo a melhor nutrição, você tendo o melhor ambiente, se você deixar ela acontecer, ela pode sim levar grande parte do potencial produtivo. E aqui um trabalho muito simples. Aqui nós fizemos manejo até V8 e aqui até o pendoamento. Hoje, nós preconizamos manter a população baixa até o pendoamento ou até o florescimento das plantas de milho. Por quê? Porque nesse trabalho, a diferença foi de 38 sacas de milho ou 2.299 quilos de diferença de produtividade. Ou seja, essa diferença ela é muito representativa. Contudo, hoje nós não temos que só trabalhar com dalbos a nível de Brasil e Paraguai. Há pulgões que estão acontecendo, seja aqui o Melanapis sacchari, seja pulgão do milho, seja um pulgão do trigo, um Rhopalosiphum apad, um Metopolophium de Rudum, há percevejos, tintes acontecendo, há trips acontecendo na cultura do milho, como vocês podem ver, há também ácaros acontecendo na cultura do milho, há também lagartas, no caso Spodoptera, acontecendo muito e mudando o seu comportamento na cultura do milho, sem contar em helicoverpas que também estão acontecendo. Os desafios, eles são muito grandes. Alejandro, Lucas, eu espero ter trabalhado de uma maneira bem objetiva, trazido um pouco das nossas experiências aqui para vocês. Espero ter contribuído com todo mundo da Argentina que está junto nesse evento. Para quem quiser, gente, este é o meu contato na rede social, no Instagram. Quem quiser é só colocar, apontar a sua câmera para o QR Code. É um local onde que a gente fica divulgando as nossas informações e muitas vezes, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, a gente está sempre aí à disposição para vocês. Antes de finalizar e agradecer, só avisar, gente, entre os dias 2 e 6 de setembro, a gente vai estar na Argentina, rodando nas províncias do Chaco, do Santiago del Estero, Tucumã, Córdoba e Santa Fé. Então, nesses dias, a gente vai ter a oportunidade de estar visitando as áreas da Argentina e, de alguma maneira, buscando a contribuir com o manejo de todo mundo. Espero ter agregado e estou à disposição de todo mundo aí para dúvidas que possam acontecer. Obrigado, Alejandro. Espero não ter passado do tempo. Lucas, tamo junto.
Muchas gracias, Mauricio, muy obrigado. Tengo algunas preguntas, estamos ahí medio justo con el tiempo, pero voy a tratar que entren. Una de las preguntas creo que viene un poco recientemente en Argentina. Se liberó el tema de un sistema nacional de trampas amarillas, armadilla amarela, y la pregunta puntual es la efectividad, que creo que vos hablaste un poco que siempre va a preferir el maíz, pero en Brasil, ¿cuál es la efectividad de la trampa amarilla y si sirve la pregunta para la toma de decisiones? Bom, a trampa amarilla, nós hoje, eu particularmente, eu utilizo ela muito para entender o comportamento da Daubulus ao longo dos anos, ao longo do ano, para entender o fluxo dela. Só que tem um detalhe e tem uma informação relevante em relação à trampa. Toda trampa que for colocada, ela tem que ter junto a ela plantas de milho. Isso é fundamental, porque isso ajuda a atrair a população e ajuda a nós compreender mais essa população. Mas uma rede de monitoramento com trampas é fundamental para entender como cada região está acontecendo suas densidades populacionais. Porém, a tomada de decisão baseada na trampa, ela deve ser vista com muita cautela. Primeiro, coletou na trampa Daubulus antes da implantação da cultura do milho, é fundamental já nas aplicações de dessecação já começar a reduzir essa densidade populacional dela. Porém, muitas vezes você vai ter plântulas de milho e vai ter trampas. Se ficar só olhando na trampa, isso não vai servir, porque muitas vezes vai na trampa e você não encontra Daubulus. E aí você vai nas plantas de milho pequenas, ela já está lá dentro. Então, é fundamental que se vocês forem tomar a decisão do manejo para Daubulus, além de tomar as trampas como um parâmetro, é fundamental observar também plantas de milho. Isso é importantíssimo. Mauricio, en la disertación anterior, Augusto Casmú explicó un poco del monitoreo, que no solamente hay que apoyarse de la metodología de trampas cromáticas amarillas, sino hacerlo in situ en el cultivo, ¿no? O sea, ir a ver y monitorear la planta de milo para ver presencia. Creo que ese es el mensaje que hay que dejarlo a la audiencia y al productor, que son herramientas que confluyen, ¿no? Que son complementarias, que es necesario hacer ambas para tener la idea real de lo que sucede en el lote. Isso aí. Ou seja, a gente tem que, hoje, para Daubulus, utilizar todas as ferramentas possíveis. Trampas, plantas, passam a ser fundamentais para a gente utilizar isso daí na nossa tomada de decisão. E voltando, na área, no ambiente de cultivo, lembrem-se, a Daubulus, o fluxo dela dentro da lavoura ou da área de produção de milho é sempre das bordas, ou seja, da parte externa das áreas de milho para o centro da área de milho. Então, concentrem muito o monitoramento nas bordas, mas o fundamental, sempre busquem áreas onde você tem fluxos de vento mais constantes. E, geralmente, nesses locais é onde que ela inicia sua infestação, nessas áreas. Hay una pregunta para vos, Luca, es respecto al tema de los modelados, es cómo las condiciones ambientales pueden variar los escenarios. Me parece que la pregunta va un poco por la helada que tuvimos después de muchos años, que teníamos invierno benigno, es como cómo modela, digamos, la condición ambiental, si nos podés contar algo respecto a eso. Bueno, eso está en función del tipo de modelo que yo use, ¿no? Tenemos modelos correlativos que muestran, como les digo, imágenes, o hay modelos que están vinculados a la fisiología, ¿no?
Entonces, en modelos correlativos que son solo imágenes, nosotros inclusive, y viene muy bien a colación esto de la red de monitoreo, nosotros podemos construir distintos escenarios. Es decir, a ver, en escenario de niña las condiciones son estas, las presencias han sido estas. Entonces, existe una correlación muy estrecha entre los sitios que tienen georreferencia y esas condiciones ambientales en las cuales yo puedo hacer distintos escenarios. Y en fisiológico, que obviamente son más complejos, pero justamente por eso tiene un poco de esto de que son más finos, ¿no? Porque cuando vos metes un modelo fisiológico sobre una variable ambiental específica, uno la tiene que decidir en función de la bioecología de la especie, vos podés detectar en qué sitio estaría limitándose o no, ¿no? Entonces, es muy buena pregunta y los modelos sí nos pueden ayudar mucho a tratar de responder esas variaciones que son tan importantes en la dinámica de esta plaga. Buenísimo, Lucas. Y Mauricio, me gustaría, hay una pregunta, una última que la voy a enganchar también con una personal. Me pregunta respecto a los productos biológicos, porque de hecho en Argentina avanzamos muchísimo, te diría, en 2 o 3 meses de poder registrar no solamente tópico de semillas, sino también foliares, que habla muy bien, digamos, de nosotros, de un poder de reacción frente a esta problemática. Pero la pregunta puntual es respecto a los productos biológicos que tenemos registrado, una Beauveria y una Isaria, que nos conté tu experiencia y me hace una pregunta: ¿qué pasa en un escenario de niña, ¿no? ¿Cuál es la efectividad del tema de los productos frente a esa limitación de seca, ¿no? Y la pregunta mía es que me gustaría al final algún mensaje esperanzador, sobre todo que ustedes recorrieron ya mucho camino y que nos pueda transmitir esa tranquilidad de que fue posible hacer maíz y poder la crisis superarla, ¿no? Me gustaría terminar con eso. Perfeito, Alejandro. Primeira questão importante. Os fungos entomopatogênicos, Beauveria e Isaria, eu vejo como uma ferramenta fundamental. A nível de Brasil, nós conseguimos implementar muito bem. Me lembro do início, quando a gente começou em Daubulus a posicionar o manejo, nós chegávamos para os agricultores e falávamos umas assim, ó, aplica, testa. Nós já tínhamos o resultado, mas nós pedíamos muito para eles fazer o famoso lado a lado, ou seja, aplicar numa área, em outra área deixar sem o produto biológico, para justamente ele comparar. E todo mundo que passou a utilizar, passou a adquirir, porque viu que o produto biológico, ele agrega muito no nosso manejo. E o mais importante dele é que ele não agrega só no momento em que você está aplicando. Ele agrega ao longo dos anos. Ou seja, ao longo dos anos, nós vamos vendo benefícios de redução gradativa na população de inseto nesses ambientes onde que se utiliza a ferramenta biológica ou os produtos biológicos. Hoje, nós temos Isarias e nós temos Beauveria. A Beauveria, ela prefere ambientes mais úmidos, ou seja, a Beauveria, ela tem uma condição um pouco mais específica. Para Daubulus mites, a gente notou que até a própria Daubulus mites, ela tem uma estrutura de defesa que muitas vezes impede com que a Beauveria se estabeleça nela. Esse é um artigo recente que o pessoal trouxe, onde que há enzimas que muitas vezes impedem com que aqueles produtos que estão gerados no processo de colonização do fungo penetrem na Daubulus. E isso muitas vezes pode impedir a ação da Beauveria. Já Isaria ou Cordyceps, já classificando alguma classificação nova dela, a Isaria ela tem se tornado mais agressiva para a questão de cigarrinha. Entre Beauveria e Isaria, nos nossos ensaios, e avaliando diferentes cepas, a gente notou que a Isaria ela ainda se mantém superior na performance para Daubulus. Mas voltando, hoje
nós preconizamos usar a ferramenta biológica. Entre você não utilizar e usar, usem, que vocês vão ver que ela vai somar bastante, tá? E quando vocês usam produtos biológicos, é muito importante vocês avaliar a espécie do fungo, avaliem a cepa do fungo e avaliem a formulação. São 3 fatores fundamentais e isso é muito importante para garantir a qualidade lá na aplicação. Os ambientes mais secos, muitas vezes a gente tem a impressão que restringe o fungo. Mas entre o ambiente seco e presença de radiação solar, radiação UV, evitem radiação UV. E lembrem-se que, por mais que a umidade do ar esteja baixa, o microclima que a planta forma é um microclima de uma maior umidade em relação ao ambiente. Então, mesmo nos ambientes de restrição hídrica ou de temperatura, vocês podem utilizar a ferramenta biológica que ela vai entregar performance. Então, voltando, esse é um pouquinho da resposta. E voltando na questão de esperança, eu acredito que a Argentina hoje ela já está um passo muito largo, está andando muito rápido nesse processo de discussão e de manejo desse cigarrinho. Isso aconteceu no Brasil décadas passadas, ela ressurgiu e a gente ainda está discutindo o manejo dela. Mas eu vejo que vocês estão mais direcionados, vocês estão mais assertivos e estão buscando informação, o que foi muito importante. Me lembro, Alejandro, quando a gente começou a dialogar sobre manejo de dábulos, eu até pedi, reúne toda a turma, os seus colegas, e vamos fazer uma interação online para a gente passar tudo aquilo que a gente aprendeu. E desde lá, eu acredito que eu tenho um excelente amigo, que a gente ainda não se viu pessoalmente, mas que a gente gosta de trocar muita informação. E já lhe parabenizo por ter organizado toda essa discussão. Ao Lucas, que eu também não conhecia, mas admiro pelo trabalho que ele fez ali nessa parte de modelos e trouxe a experiência do México. E assim, gente, quanto ao manejo de dábulos, vocês vão ver que 1 ou 2 anos a gente vai todo mundo aprender em conjunto. Então são pelo menos 2 anos que vai ser o nosso trabalho de aprendizagem para que a gente evite o problema dela. E no manejo de dábulos, lembrem-se, primeiro, híbrido de milho. Segundo, manter população baixa é fundamental. E terceiro, não deixe ela infestar no ambiente de cultivo. Sempre busquem trabalhar de maneira conjunta regionalmente. E a ferramenta biológica, os produtos biológicos, eles somam muito às ferramentas químicas. Isso é o manejo integrado de pragas, de insetos pragas, que a gente sempre preconiza dentro do manejo de insetos. Alejandro, Lucas, foi um prazer estar com vocês e desculpe a resposta longa. Igualmente, muito obrigado, muchas gracias, Luca. Un aplauso, por favor. Gracias.